Muy buenas. ¿Sabéis que cuando conectamos un aparato a un enchufe en España estamos utilizando corriente alterna? Seguramente alguna vez hayáis escuchado hablar que todos los enchufes de nuestra casa tenemos una tensión de 230 voltios y esta tensión va a una frecuencia de 50 hercios. Vosotros ya deberíais de saber qué significa estos 230 voltios, que al fin y al cabo significa con la fuerza a la que se mueven estos electrones, pero ¿sabéis qué significa estos 50 hercios? ¿Y sabéis por qué se representa como tal, en este caso la corriente alterna, como un seno? Pues aquí os voy a dar la explicación de todo esto, ¿vale? Y además de eso, vamos a entender qué significa tanto el periodo como la frecuencia angular, ¿vale? Pero antes de esto, ¿vale? Tenemos que entender qué significa que una corriente sea alterna, ¿vale? En corriente continua, os recuerdo, vosotros lo que teníais era únicamente una línea recta. ¿Por qué? Porque todos los electrones iban en el mismo sentido y además la tensión se mantenía todo el rato constante. En cambio, en corriente alterna, la tensión cambia continuamente de valor y de sentido. ¿Y cómo lo hace? Pues os recuerdo, en este caso en corriente alterna nosotros partíamos siempre de 0 voltios y lo hacía en forma senoidal. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que dependiendo de si está en la parte de arriba o en la parte de abajo, la corriente y la tensión va a ir en un sentido o en otro. ¿Vale? Pues muy importante. Al fin y al cabo, os recuerdo que esta era la parte del tiempo en la gráfica y esta era la parte de la tensión. Que cuanto más alto llega, pues mayor sería en este caso la tensión de la fuente a la que tenemos conectado nuestro circuito. ¿Vale? Además de eso, os recuerdo que en la parte del semiciclo superior, en este caso, el sentido de la corriente va en una dirección y en el semiciclo inferior, ¿vale? La corriente va en otra dirección. Y en estos puntos de corte, que son puntos de corte de 0 voltios, en ese momento la corriente está parada, ¿vale? No se mueve nada en el circuito. ¿Bien todo? Vale, pues esta señal, si veis, es una señal periódica, es decir, se repite a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero aquí podéis vosotros preguntar, ¿y por qué estamos utilizando un seno y no utilizamos una señal en forma de pico o una señal, en este caso, lineal como en la continua? Pues en este caso, la razón es que en la tensión alterna, que obtenemos en este caso de los generadores eléctricos, varía en una forma senoidal, ¿vale? Todavía no voy a entrar en cómo funciona un alternador, pero ya tendréis un vídeo de cómo funciona esto, ¿vale? Lo primero de todo, vais a poder ver que en esta función seno tenemos una parte en la que primero sube, ¿vale? En la que sube, una parte en la que sube, ¿vale? Y otra parte en la que cuando llega al máximo, baja. Una parte en la que cuando llega al máximo, baja. ¿Y qué ocurre cuando llega al punto de 0 voltios? Que en este caso vuelve a bajar o continúa bajando hasta el pico mínimo. Y cuando llega al pico mínimo, ¿qué hace? Vuelve otra vez a subir. ¿Vale? Si veis, es algo que se repite constantemente. ¿Vale? Pues esta repetición, al fin y al cabo, es lo que se llama periodo. Es decir, desde aquí hasta este otro punto, que si veis aquí empieza el rojo y aquí empieza el rojo, este trámite de aquí se va a llamar periodo. Es decir, cada vez que se repita, en este caso, nuestra señal senoidal, va a ser el periodo, que se va a medir en segundos y se representa con la letra T. ¿Vale? Muy importante eso. Muy importante que tengáis claro qué es el periodo. Es decir, es cada vez que nosotros recorremos la señal hasta el mismo punto y lo repetimos, ¿vale? Al fin y al cabo esto es un ciclo. Un periodo es un ciclo de nuestra señal senoidal. ¿Bien? Pues muy importante. Si nosotros imaginad que tenemos que este periodo es de 0,5 segundos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al segundo? Pues sería un periodo y otro periodo hasta aquí. Os recuerdo que estos periodos, al fin y al cabo, aunque aquí no estén dibujados igual, porque yo no soy un experto haciendo senos ni ningún dibujo, pero estos periodos
tienen al fin y al cabo el mismo tiempo, es decir, esto es 0,5 segundos y esto es 0,5 segundos. ¿Vale? Os voy a poner seg porque si no, no se sabe si es una S o un 5. Bien, pues si veis, en este tramo que os acabo de marcar, hemos estado, en este caso, durante un segundo con nuestra señal senoidal. Y muy importante, ¿y por qué he hecho esto? Porque vosotros vais a tener que conocer qué significa, en este caso, la frecuencia. Y es que la frecuencia lo que nos indica es cuántos ciclos se producen cada segundo. ¿Vale? La frecuencia son los ciclos por segundo. En este caso, como ya sabemos cuántos ciclos hay en un segundo, esto es una F, ¿vale? De frecuencia. Como ya sabemos cuántos ciclos hay 1 y 2. ¿Por qué? Porque 0,5 más 0,5 es un segundo. Por lo tanto, nuestra frecuencia sería de 2 segundos. ¿Por qué? Porque hay 2 ciclos, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿y tanto el periodo como la frecuencia tienen alguna relación? Pues sí que la tiene, ¿vale? En este caso, la frecuencia vais a tener que conocer que es la inversa del periodo. Y esta fórmula la vais a tener que saber desde ya. Muy importante, la frecuencia además se mide en hercios. Hercios. Que se pone como HC. ¿Vale? Os lo pongo aquí. HC. Que es lo mismo que segundos a la -1. ¿Vale? Pero se pone hercios. Para que lo sepáis. ¿Vale? ¿Que un hercio qué significa? Pues en este caso, la cantidad de ciclos que hay por segundo. ¿Vale? Hasta aquí más o menos. Si nosotros tuviéramos una señal, en este caso senoidal, con un periodo de 0,02 segundos, es decir, que esto fuera súper rápido, ¿vale? Que esto fuera súper rápido, ¿la frecuencia cuánto sería? Pues únicamente vais a tener que aplicar esa fórmula, ¿vale? La frecuencia sería 1 partido t, que sería 1 entre 0,02. La frecuencia es de 50. ¿50 qué? Hercios. HZ. Que curiosamente coincide con los 50 hercios que habíamos dicho al principio que funciona nuestra red eléctrica. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en nuestra red eléctrica nosotros tenemos que hay 50 ciclos por segundo. ¿Vale? Todo esto más o menos. Pues ahora lo que nos falta introducir es la última parte, que es el que es esta frecuencia angular. Y es que la frecuencia que acabamos de decir nos dicen cuántos ciclos hacemos por segundo. Pero cuando trabajamos con señales sinoidales, lo que nos resulta más cómodo muchas veces es describirlas en forma de ángulos. Y en este caso, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque podemos asociar, en este caso, un ciclo completo de la senoide, del seno, con una vuelta completa, es decir, 360 grados. Pensad que hasta aquí nosotros hemos hecho 360 grados. ¿Vale? Es como si vosotros tuvierais una circunferencia y empezáis en 0, vais subiendo hasta 90, que es el punto máximo, llegáis a 0, ¿vale? Os recuerdo, el seno de 0 es 0 y el seno de 180 es 0, seno de 270 es negativo máximo y otra vez el seno de 360 que es 0. ¿Vale? Muy importante. Esto lo podéis, en este caso, asociar a una vuelta completa. ¿Y una vuelta completa qué significa? 360 grados. Pero como nosotros estamos en electricidad, aquí en vez de grados vamos a hablar de radianes y 260 grados son 2pi radianes. ¿Vale? Recordad, por favor, en este caso, la diferencia entre grados y radianes y cuando lo vayáis a calcular, cambiarlo en vuestra calculadora. Pues muy importante. En este caso, como nosotros tenemos un ciclo por cada 2pi radianes, vamos a saber que esta frecuencia angular son estos 2pi radianes por cada ciclo. ¿Y cada ciclo que era? La frecuencia. ¿Vale? Pues esta unidad, que es la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. Y vosotros diréis, ¿y Dani, por qué me cuentas ahora todo esto? Pues os recuerdo que os cuento esto porque la fórmula, en este caso, de la tensión de esa gráfica, y aquí os voy a recuadrar la formulita, ¿vale? Para que la tengáis. Recuerdo que la fórmula de la tensión de esta gráfica es la tensión máxima, es decir, la tensión de pico, por el seno de omega t.
¿vale? Es decir, que dependiendo de la posición de nuestra omega, es decir, de la frecuencia y dependiendo del tiempo, nos va a dar, en este caso, la tensión instantánea en cada uno de los puntos que tengamos en nuestro circuito, ¿vale? Pues esta va a ser la otra fórmula que vais a utilizar, siempre la de la tensión. Y si vamos a medir tensiones, como se miden en voltios, ¿vale? Muy importante. Pues nada, lo último que me queda por deciros es, ¿y por qué nos interesa todo esto, al fin y al cabo? Y es que estaréis pensando, vale, sí, sé ya qué significa estos 50 hercios, pero ¿para qué necesito esto? Pues va a ser porque a partir de ahora vamos a empezar a estudiar qué ocurre cuando conectamos diferentes componentes a una corriente alterna. Hasta ahora solamente sabemos el funcionamiento de una resistencia, pero vamos a empezar a ver qué ocurre con diferentes componentes, como pueden ser tanto con esta resistencia como con una bobina, que va a ser al fin y al cabo el elemento básico de un transformador, como con los condensadores, que todos estos son elementos que funcionan muchísimo mejor en corriente alterna que en continua. Y sobre todo van a influir mucho las frecuencias en estos componentes para ver su funcionamiento, ¿vale? Y además de esto, va a aparecer otro concepto muy importante, que va a ser el de desfase entre tensión y corriente. Así que con todo lo que habéis visto hoy, tenéis que quedaros con que la corriente alterna cambia de valor y de sentido de forma periódica, ¿vale? Eso es muy importante. Y vais a tener que saber que en este caso la frecuencia hace referencia a los ciclos por segundo y el periodo es el tiempo que tarda en completarse un solo ciclo, ¿vale? Pues nada chicos, espero que os hayáis enterado del vídeo. Con esto ya empezaremos a ver un poquito más componentes a partir del siguiente vídeo. Así que nos vemos allí, chao.